Son las 6:30. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es martes 21 de julio. La Copa del Mundo se celebra y se comparte. Y qué mejor regalo que ese, el de compartirlo que con todo un país que hoy siente que esa copa también forma parte de la vitrina de cada casa. Con rostros que reflejaban cansancio, pero que proyectaban una inmensa felicidad. Así fue su recepción en España, desde que el avión de la selección tocó tierra en el aeropuerto Madrid-Barajas hasta el último suspiro en la plaza de Cibeles. Un baño de masas con presencia y bandera canaria. Allá en el lomo del Chinche le llamaban Cristiano Ronaldo, pero él sí que tiene un mundial. El talento en el interior de la selección, campeón de la Conference, el canarión de oro, nuestro campeón del mundo. Con el 11, Jeremy Pino. Un canarión de oro, Jeremy Pino, que compartió bandera con un teguestero de honor. Desde Tegueste, territorio boachinche, marcando en la final un antes y un después, llegando en la prórroga para darle el triunfo a la selección española, poniendo aún más talento, aún más capacidad, aún más pasión al medio campo de la selección, nuestro campeón del mundo. Con el 20, él es Pedri. Ahí también estaba el nombre de Pedri, otro canario en la selección, pero la llegada de la Roja a España comenzaba con la primera parada institucional en el Palacio de la Zarzuela. Allí el rey Felipe VI pronunció unas palabras que resumían perfectamente el estado físico y emocional de una generación que había escrito una nueva página dorada para el deporte español. Enhorabuena, de verdad, de todo corazón. Ha sido una odisea, ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido, regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica ya esfumadas. En el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanza el reto, que no hay dos sin tres, con el siguiente objetivo, un mundial donde España ejerce de anfitriona con Gran Canaria como una de sus sedes. Unas inmensas gracias al cuerpo técnico, a los jugadores, primero por el juego, segundo por el esfuerzo y tercero por la victoria. Y finalmente son 2 de 2. Y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay 2 sin 3? Y encima, siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030. Pero la auténtica celebración, como han podido presenciar, se vivió fuera de los palacios. Madrid dejó de ser simplemente una ciudad para convertirse en un estadio gigantesco. No importaba el calor ni las horas de espera. Cada metro recorrido era una explosión de banderas, bufandas, camisetas con nombres alusivos a los héroes y teléfonos móviles intentando inmortalizar una imagen irrepetible. La Copa del Mundo en Cibeles no evocó el día que acompañamos a la generación de Casillas, Xavi o Iniesta, pero esta vez los protagonistas eran otros. Era la generación de Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Jeremy Pino, Oyarzábal, Cucurella, Cubarsí, Unai Simón o Ferran Torres, futbolistas jóvenes que crecieron viendo levantar el Mundial de Sudáfrica y que ahora protagonizan su propio capítulo. Pues bien, así comenzamos también esta mañana de martes 21 de julio, aquí en la sintonía de la Radio Canaria y a través de la pantalla de Televisión Canaria. También nos pueden seguir a través de nuestra aplicación y ahí pueden incluso optar por ver cómo se hace la radio en directo y siempre abiertos a la participación de todos ustedes que ya nos acompañan y que además queremos saber cómo amanece en cualquier rincón de Canarias a través del 658 51 51 51 628 51 51 51. En la producción me acompaña Elena Barrios, en la redacción Cristian Luis y Carlos García, en la realización Juanjo Álvarez, con la asistencia técnica de Gustavo Huijegüera, en la realización de Televisión Canaria, Eduardo Darías. Es martes 21 de julio y así comienza De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y vamos ya con toda la información. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Carlos García, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Canarias reclama más autonomía para decidir el destino de los 1.100 millones adicionales de financiación. Canarias cierra filas para llegar con una única voz a la negociación de la nueva financiación autonómica. Gobiernos, sindicatos y patronales han pactado una posición común con la que aspiran a que el archipiélago reciba unos 1.100 millones de euros más y blindar el régimen económico y fiscal que quede así al margen de esa reforma. Escuchamos a Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Le hemos dicho al presidente que luchen todo lo que puedan para conseguir el máximo
para que ese fondo sea un fondo de liquidez, un fondo que realmente sirva para cubrir las necesidades que tiene Canarias y no sirva para la que nos digan que lo tenemos que gastar. Por su parte, Vanessa Fraija, secretaria general de Comisiones Obreras en Canarias, recuerda la importancia de esta partida. Hemos pedido altura de miras a todas las partes, hemos pedido actualización de todas las necesidades y, desde luego, que Canarias no se puede permitir renunciar a esa partida que pueda venir destinada a mejorar la vida de la gente que vivimos en Canarias. Aumenta el tráfico total en los puertos de Las Palmas en el primer semestre de 2026. Los datos estadísticos del mes de junio, publicados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, muestran un aumento del 0,21% del tráfico total en los puertos de la provincia oriental respecto al año anterior, con un volumen de 17,8 millones de toneladas en lo que llevamos de año. Esto es casi 38.000 toneladas más que en 2025. A pesar del contexto internacional que se vive, con estos resultados, la Autoridad Portuaria llega al Ecuador del año consolidando su fortaleza como plataforma logística y de servicios de referencia en el Atlántico Medio. La presidenta de Puertos de Las Palmas es Beatriz Calzada. El contexto político y económico internacional, con tensiones en corredores marítimos críticos, reorganización de rutas marítimas e importantes dificultades en el tráfico de mercancías. Esto tiene como consecuencia la alta volatilidad de los precios de los productos petrolíferos y todos estos factores, pues obviamente afectan al tráfico de contenedores y al avituallamiento de combustibles. Canarias vuelve a reclamar la obligación de servicio público de vías marítimas entre Fuerteventura y Cádiz. El Gobierno de Canarias remitirá una carta al Ministerio de Transportes para exigir de nuevo que garantice la obligación de servicio público en la ruta marítima entre Puerto del Rosario, Fuerteventura y Cádiz. El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha recalcado recientemente que la pérdida de esta ruta ha supuesto un perjuicio económico para la isla desde el pasado 30 de junio. Puerto del Rosario se ha quedado sin conexión con la península, perdiendo competitividad, incrementando los costes, incrementando los tiempos y, por tanto, generando un perjuicio muy importante a la isla de Fuerteventura y a todas las empresas, comercios. Casi 150 migrantes desaparecidos tras naufragar en Mauritania, un cayuco rumbo a Canarias. Y siguen desaparecidos tras el reciente naufragio frente a Mauritania de una embarcación que había partido de Gambia rumbo a Canarias y llevaba unos 25 días a la deriva por una avería sin combustible, agua ni alimentos. Los guardacostas rescataron a 37 personas y recuperaron un cadáver. Entre los desaparecidos hay un matrimonio y su bebé, mientras sobrevivieron sus otras dos hijas. En una segunda operación, los guardacostas mauritanos rescataron el sábado a los 179 ocupantes de otra embarcación que también se dirigía a Canarias. Ese grupo estaba compuesto por 168 senegaleses, 4 gambianos, 5 ganeses y 2 malienses. Canarias invierte 655.000 euros en un programa de empleo temporal para erradicar la filoxera. El programa permitirá la incorporación de 4 técnicos que, entre otras funciones, asumirán labores de planificación, vigilancia fitosanitaria y seguimiento epidemiológico. Escuchamos al portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello. Va a activar un programa temporal de empleo para la gestión de la filoxera en la vid y el desarrollo de estrategias y adaptación del viñedo canario ante el organismo nocivo y ejecutar entre el 2026 y 2029. Nueva aplicación de Guagua Gomera. Guagua Gomera estrena una nueva aplicación. Este permite consultar en tiempo real la ubicación de los vehículos, los tiempos de espera y las líneas disponibles en cada parada. Una herramienta pensada para que el transporte público en la isla sea más cómodo y accesible. Casimiro Curbelo es presidente del Cabildo de La Gomera. Tiene que ver también con los avances que se van a incorporar vinculados a las nuevas tecnologías también en el servicio regular. Puntos de venta de bonos. Tendrá que haber un punto de venta de bonos a la llegada del aeropuerto si yo soy visitante y quiero comprar un bono, o al menos tener en una aplicación la referencia para tener el punto más cercano de venta. ¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en cajasiete.com/te atendemos. Vamos ya con los deportes porque la selección española se ha dado un baño de masas para celebrar la segunda estrella. Adrián Brito, buenos días.
Buenos días, así es, tarde y noche muy larga para la selección española en la rueda de celebración por el Mundial. Coreados Pedri y Jeremy Pino en una noche que recordaremos durante mucho tiempo para poner el colofón a un Mundial impresionante que ha derivado en la segunda estrella de España en nuestro archipiélago. El Club Deportivo Tenerife sigue con las presentaciones por el centenario del Heliodoro Rodríguez López tras anunciar el documental del Stadium al Heliodoro que se estrenará este mismo miércoles en la televisión canaria. Mientras tanto, la Unión Deportiva Las Palmas ya está en Marbella, donde mañana disputará su primer partido del Stage ante los Orlando Pirates a las 6 en punto de la tarde. Y en baloncesto, la Laguna Tenerife ha anunciado la llegada del alero estadounidense de 25 años, TJ Bamba. Y un último apunte en tenis, el gran canario Iván Marrero Curbelo disputará hoy los 16avos de final del Segovia Challenger ante el argentino Facundo Mena. Y vamos ya también con la información del tiempo, pero antes les cuento algunos de los mensajes que ustedes ya nos mandan muy bien temprano. Jeremías, desde Morrojable, Fuerteventura, 24 grados, despejado, calimoso, viento fresco y atemporalado. Pone por aquí en Los Mosquitos, Punta del Viento. Un saludo para todos. Mateo desde Tijarafe, 20 grados de temperatura en la isla de La Palma. Begoña que nos dice buenos días y muchas felicidades a España. Luigi desde el Parque Holandés, desde Fuerteventura, aquí viento fresco con 20 grados, cielo velado y saludos desde este rincón de la isla de Fuerteventura. Y saludamos ya a Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Vicky, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, seguiremos y con sol, pocas nubes. Es verdad que viento alisio que nos sigue acompañando, pero bueno, temperaturas en algunas zonas más frescas que días anteriores o que horas atrás, digo, pero bueno, nada que ver con lo que está pasando en la península, Vicky. Sí, nada que ver con lo que está pasando en la península porque nosotros no vamos a tener olas de calor, ellos van por la tercera. Nosotros de momento este verano hemos tenido algunos episodios de altas temperaturas, pero ninguno considerado de momento ola de calor. Y hoy nos despertamos pues con un poco de todo, temperaturas más cálidas en Lanzarote, Fuerteventura y en buena parte de las medianías del sur, y son las de cumbre de la isla de Gran Canaria, y más frescas que ayer hasta ahora en Tenerife y en el resto de islas occidentales. Es cierto que en horas de mediodía pues hará un poquito menos calor que en la jornada de ayer, pero estamos hablando que ayer la temperatura casi llegó a los 36 grados en medianías del sur de la isla de Gran Canaria. Irán apareciendo algunas nubes en estas primeras horas de la mañana. Hay muy poquitas, tenemos algunas en el nordeste del Hierro, en el norte de La Gomera, algunos puntos del nordeste de Tenerife, en puntos del norte de la isla de Gran Canaria y también por el oeste de Fuerteventura, algunas en Lanzarote, en el norte y oeste y en La Graciosa, pero en general podemos decir que vamos a tener una mañana bastante soleada. Muchas de las nubes que hay ahora desaparecerán, irán apareciendo otras, casi todas en zonas del norte, será más abundante al final de esta tarde, pero no van a tener ningún tipo de consecuencia y la mayor parte de ellas se situarán hoy por debajo de los 900.000 metros de altitud aproximadamente. Esperamos que no haga tanto calor a mediodía, pero aún así puede haber alguna temperatura máxima alcanzando los 34 grados otra vez en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, al menos en las medianías. Sopla el viento alisio, moderado a fuerte, aparecerán intervalos intensos y rachas notables en las vertientes sureste y noroeste de todas las islas. Y bueno, alguna racha puntual podría llegar a alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora, especialmente ya pues a lo largo de esta tarde-noche, a lo largo de la mañana, pues en principio no esperamos tanto viento. Habrá viento fuerte también en alta mar entre las islas, predomina la fuerte marejada, hay que extremar la precaución si decidimos acercarnos a las playas y zonas de baño del norte y este, las islas de mayor relieve, por el oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa y en algunas zonas también de la vertiente este de estas tres islas. Entonces también vigilantes del estado de la mar en una nueva jornada, Vicky. En muchas playas y zonas de baño las olas pueden alcanzar y superar el 1,5 metros de altura y hay que extremar la precaución al acercarnos a ellas para no tener ningún problema con el mar. Que por cierto estaba viendo aquí de lo que le espera a la península en las próximas horas con esta tercera hora de calor. Estamos hablando de temperaturas que son inéditas, de hasta 45 grados, Vicky. Sí, además inéditas en algunas zonas donde no están acostumbrados a temperaturas tan altas como puede ser, pues por ejemplo, el archipiélago Balear. Se esperan algunas temperaturas en zonas bajas en torno a los 42 grados. Hay que pensar que ellos son como nosotros, son islas rodeados de mar, con lo que
especialmente en las zonas de costa, se mantiene la humedad bastante alta, y si sumamos pues temperaturas altas y humedad, la sensación de bochorno va a ser muy importante. Es su tercera ola de calor, pero hay que pensar que vienen de temperaturas altas. La ola de calor de la semana pasada refrescó un poco, pero seguía siendo más calor del normal para la época del año, y vuelve a haber otro repunte de temperaturas de forma muy notable, que se espera que empiece a cambiar el próximo viernes. Vamos a ver hasta qué punto llegan esas temperaturas, y hay muchísimos avisos, sobre todo del sistema de sanidad, de altas temperaturas. Pues prácticamente la mayor parte de la península, la mayor parte de las comunidades autónomas, quizás salvo Extremadura y Galicia, tienen avisos de riesgo, niveles de riesgo para la salud bastante elevados, especialmente en Baleares, en buena parte del Mediterráneo, y también en Castilla-La Mancha. Bueno, pues por ahora el mejor refugio para pasar las vacaciones es Canarias, por lo que estamos viendo. Vicky Palman, un ratito volvemos a hablar contigo. Un saludo. Hasta luego. Hasta Buenos luego. días. Llegamos a las 6:46 de la mañana. 6:48, ya de vuelta aquí en la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria, con la vista puesta ahí en el kiosco, porque hasta allí nos marchamos para ver cómo vienen las primeras páginas de la prensa en las islas, y también con carácter nacional. Cristian Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Bueno, ¿quiénes serán estos muchachos que protagonizan un trayecto en guagua, en lo alto de una guagua, por Madrid, un baño de multitud, y además, en algunos casos, con la presencia de la bandera canaria, Cristian? Yo creo que está claro, la selección española siguen las celebraciones, y hoy, bueno, lo recogen todos los periódicos, tanto de las islas como nacionales, ese baño de masas de una selección que nos ha permitido soñar una vez más, segunda estrella, y como digo, todos los periódicos lo recogen. Imágenes de, por ejemplo, del escenario en Cibeles, España se rinde a sus ídolos, es el titular que acompaña, o el pie de foto en el caso de Canarias 7. Vemos entre ellos a Jeremy Pino con la bandera de Canarias en esa fiesta. También vemos pues esa guagua recorriendo las calles de Madrid, en las portadas del periódico El Día, en La Provincia y también en Diario de Avisos. En cuanto a los titulares que acompañan esas imágenes, España se rinde a los reyes del mundo, leemos en El Día, o España a sus pies en La Provincia. También pues con este asunto abren, como decía, en el periódico Diario de Avisos, que titula 2 millones de personas homenajean a los campeones del mundo de la Roja. Bueno, pues como te cuento, los periódicos se tiñen de rojo, se tiñen de celebración, pero hay más asuntos que son noticia, y uno de ellos es el caso Plus Ultra. Se vuelve a hablar del caso Plus Ultra. Lo encontramos, por ejemplo, en Canarias 7, que titula Julito y el presidente de Plus Ultra tiran de la manta y desarman la defensa de Zapatero. El empresario amigo del expresidente traslada al juez de la Audiencia Nacional su intención de colaborar en la investigación. Lo ha hecho con un escrito, hoy por cierto declara ante la Audiencia Nacional, y dice que Zapatero era quien lideraba la empresa de asesoría Análisis Relevante, pese a que no figuraba en el accionariado de la sociedad. Además, explica que la aerolínea suscribió un contrato con la empresa de Martínez Martínez, en el que asumía el pago de elevadas cantidades. Este es el asunto con el que abre Canarias 7 y del que también se hace eco el periódico El Día, con este titular: Julito tira de la manta, ZP fue el muñidor del rescate de Plus Ultra. Y otros asuntos, se habla también de vivienda, ayudas del 95% en la hipoteca a los jóvenes y sin límite de receptores. El gobierno regional activa el plan para facilitar que los canarios de entre 18 y 40 años compren su primera vivienda. Es otro de los asuntos que trae en su primera el periódico La Provincia. Esto en las primeras páginas, Estíbaliz. Te cuento que en páginas interiores de los periódicos leemos varias informaciones interesantes. Por ejemplo, no sé si sabías que la cabra canaria, No, que sabes tú bueno, mucho de cabra. La cabra canaria, ¿qué? Todo el La mundo cabra lo que me vas a canaria contar. es idéntica que las que trajeron los primeros pobladores del archipiélago desde el norte de África. Vamos, o sea, que sigue manteniéndose, la raza permanece intacta, es una, sí, así lo ha demostrado una investigación de Clara Díaz de la Universidad de La Laguna, de esta investigadora, que a partir de un análisis de ADN antiguo, pues asegura que es el único integrante del paquete neolítico que no ha sido alterado desde hace siglos. Esto pues supone todo un hallazgo
para la historia biológica de las islas y para la genética internacional. Muy interesante. Y también leemos que AliExpress ha sido multada, esta plataforma, este gigante asiático, con 550 millones por obviar la venta de falsificaciones. Ha sido multada por la Comisión Europea, ya sabes que se habla desde hace meses ya también por esos aranceles, por esas tasas nuevas en cuanto a los productos que vienen de este tipo de plataformas, y ahora pues ha sido multada con esta cantidad, que es la sanción más alta hasta la fecha, por considerar pues que el gigante chino no hace lo suficiente para luchar contra la venta de productos ilegales y falsificados. Madre mía, bueno, pues así están las cosas. Eso en cuanto a la prensa en las islas, que eso, algunos detalles que nos podemos encontrar en el interior. En cuanto a la prensa nacional, bueno, pues vemos también celebración, baño de multitudes para la selección española, pero también referencia al caso Plus Ultra. Sí, los dos asuntos del día, la imagen de esa celebración, un baño de masas mundial, es el titular que acompaña la imagen de la guagua recorriendo las calles de Madrid con la selección española en el periódico El País, o en El Mundo, estrellas de España. Más de 2 millones de personas inundaron Madrid para acompañar a la selección en una gran fiesta que culminó en Cibeles. Por otra parte, pues el otro asunto del día, Julio Martínez implica ahora a Zapatero en el rescate de Plus Ultra, es el titular con el que abre El País, mientras que en El Mundo leemos que la confesión de su socio y Plus Ultra destruye la defensa de Zapatero. Bueno, eso en cuanto a la prensa. Después de visitar el kiosco nos vamos a fijar también en otros asuntos de los que se habla. Se sigue hablando y mucho, y seguramente durante toda la semana, de la selección española de fútbol. Merecidas vacaciones se tienen ya los jugadores, pero eso sí, todavía vivimos la resaca de esa celebración en ese trayecto multitudinario que hacía esa guagua desde distintos palacios, el Palacio de la Zarzuela, el Palacio de la Moncloa y luego hacia Cibeles, y pendientes de ser agasajados por sus familiares, Eugenio González, porque al fin y al cabo también de lo que se habla es de cómo serán esos encuentros familiares emotivos, y sobre todo de uno muy destacado, de un abuelo, ¿verdad? Sí, ay, el abuelo, ay, los abuelos, ¿no? Bueno, pues sí, se llama Antonio Sauceda, ha sido protagonista durante esta última semana en la fase casi final del Mundial, porque su nieto ha sido un crack, y él presumía de nieto. Su nieto es Pedro Porro, este jugador extremeño. El abuelo del Internacional pues ha asegurado que está deseando, dice, y es textual, que con toda su alma y su corazón encontrarse con su nieto tras la conquista del Mundial de Fútbol y fundirse con él en un abrazo cuando regrese a Don Benito, en esta localidad de Badajoz, de Extremadura. Lo cierto es que parece ser que su abuelo, Antonio Sauceda, pues le ayudó mucho en su carrera futbolística a este joven Pedro Porro. Incluso cuando comenzó en el Rayo Vallecano fue su abuelo el que le llevó a Madrid para que diera sus primeros pasos como profesional del fútbol. De esta manera que van a escuchar, hablaba el abuelo del nieto. Pues sí, nos vamos a fundir, hija, porque para eso estamos, para querernos. Ya tengo ganas de verle. No, es que ya no están las cosas muy para adelante, y ya estamos para adelante, y puede ser que me dé un cookie y me quede ahí sentado y me vaya y no le vea. El nieto es el nieto, y eso es lo que más vale del mundo entero. Ahí no hay problema. Lo que haga falta, lo que haga, está aquí tu abuelo. Lo mismo que le he llevado desde 4 años hasta que le llevé al Rayo con 14, lo mismo voy a seguir haciendo de aquí para adelante. Bueno, pues un abuelo, ¿no? Entrañable, el abuelo, está de salud un poco regular y bueno, teme que, en fin, quiere ver cuanto antes a su nieto, abrazarle y quererle y decirle verbalmente y de cerquita pues lo orgulloso que está de su nieto, por lo que se ve y por lo que hemos visto, pues su abuelo y su abuela parece que fueron los que en su momento criaron a Pedro Porro en Don Benito, en Extremadura, y tienen mucho que ver con el actual, ¿no?, desenlace de este jugador. Dice también que también era con su abuela ha fallecido, y su abuela no está, y decía Antonio, su abuelo, que evidentemente estos días se ha echado más en falta la figura de su abuela. En cualquier caso, ponemos en valor también, Estíbaliz, a veces lo importante, no, a veces no, siempre lo importante que son los abuelos, y en este caso también en lo profesional, porque si no hubiera sido por su abuelo, pues a lo mejor Pedro Porro no hubiese llegado al Rayo Vallecano. ¿Cuánto define estas palabras la de Antonio, el abuelo de Pedro Porro, a muchos abuelos y abuelas que nos están escuchando hasta hora de la mañana, se verán que reflejados. acompañan
a sus nietos y nietas a distintos entrenamientos por las tardes mientras sus padres trabajan, y que al fin y al cabo también forman parte de la victoria, ¿no? Sí. De las victorias, de lo que cosechen en un futuro todos estos jóvenes que participan en deportes de este tipo. Y si no, en la élite, por lo menos en otros ámbitos de la vida, ¿no? También Pedro, evidentemente, se acordó mucho de su abuelo, y también desde allí, y ya anoche en Madrid también hablaba mucho de su abuelo, también con esas ganas de verse hoy en Don Benito, en Bueno, pues Badajoz. imagínate cómo será esa llegada a Don Ese Benito, encuentro. Ese encuentro y sobre todo también en ese pueblo, en esa localidad de Extremadura. Bueno, eso en cuanto a lo que se habla y mucho, y durante toda la semana seguramente con esos encuentros familiares entre la selección española y sus seres queridos, pero bueno, nos vamos con la cultura. Cristian Luis, ¿no? ¿Qué apunte cultural destacamos hoy? ¿O cuál es? Pues te cuento algunos. La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, capital europea de la cultura 2031, celebra esta tarde a las 7 en el Centro Atlántico de Arte Moderno la conversación abierta Coordenadas Compartidas, pensando un encuentro de artistas visuales en Canarias. La cita va a reunir a Rafael Doctor Roncero, comisario historiador del arte, y a José Luis Pérez Pont, director artístico de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, en una sesión abierta al conjunto de la comunidad artística y a todas las personas interesadas en la cultura contemporánea en Canarias. I've been holding something. También a las 8 de la tarde el Auditorio Alfredo Kraus acoge uno de los conciertos más esperados del Festival Internacional Canarias Jazz y Más. El británico Jacob Collier actuará junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Susie Collier, en un espectáculo que fusiona música sinfónica, jazz y pop, con la participación del público como parte de la experiencia. Y en Tenerife, el Teatro Leal recibe a Estrellas de Buenavista y Más, una formación integrada por músicos que formaron parte del legendario Buenavista Social Club. Desde las 8 de la tarde el público podrá disfrutar de un recorrido por clásicos del son, el bolero, la guajira y la guaracha, en un concierto que mantiene vivo el legado de la música cubana aquí en las islas. Lo de la guajira me suena mucho. Sí, ¿no? La tenemos aquí. Luego por la casa. tendremos un ratito. Y quieren saber esta musiquita, ¿no? En esta época del año. Hombre, ¿no? viene bien, ¿no? Echarnos un baile. ¿Saben bailar salsa alguno, no? No. Un dile que no. Dile que no, eso es fácil. Pasito para adelante, pasito para atrás. Eso es un dile que no. ¿Se llama así, un dile que no? Dile que no. Dile que no. Juanjo seguro que sabe. Aparte de periodista, también es profesor de baile aquí, Cristian. Qué bueno que no sabrá, Cristian Luis. Un dile que no. Muy bien. Dile que no. Voy a apuntarlo. Ya Dile sabe, que no. ya. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Con la Copa en España ya nos podemos pellizcar para confirmar que ya no es un sueño. La Copa se ha paseado por Madrid a la vista de decenas de miles de personas y de millones que lo han seguido por televisión. La Copa es nuestra gracias a ellos. Es ahí donde reside la mayor grandeza del deporte, la de compartir un sentimiento fruto de la maestría de un equipo que hace magia con los pies y con un balón. Estamos ante una nueva generación. Los nombres cambian, pero las emociones permanecen. Puede que muchos de los niños y niñas que lloraban de felicidad en 2010 acudían ahora con sus propios hijos e hijas para enseñarles qué significa sentirse campeón del mundo, pero desde un contexto que traspasa lo deportivo, porque esta selección lo ha hecho desde la limpieza y el buen juego. Es de lo que está especialmente orgulloso el míster, el alma mater de este equipo, Luis de la Fuente. Primero, gracias España por apoyarnos, por estar aquí, por vivir tan de cerca nuestro éxito que es el vuestro. Mira, tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis que también lo dije hace 2 años, juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
Más allá del recorrido oficial, de las recepciones institucionales o de los conciertos, la celebración dejó una enseñanza evidente. El fútbol sigue teniendo un poder de convocatoria que ninguna otra manifestación social consigue igualar. Durante unas horas no hubo debates, ni enfrentamientos, ni divisiones, solo una plaza repleta de personas cantando al unísono que España volvía a ser campeona del mundo. En tiempos en los que resulta tan sencillo encontrar motivos para discrepar, la segunda estrella recordó que también existen razones para celebrar juntos y quizás sea esa la verdadera victoria. Pero toca volver a la realidad, al día, y frente al brillo que nos regala la selección están las sombras de algunos procesos judiciales abiertos. Julio Martínez tira de la manta. Quien fuera socio amigo de José Luis Rodríguez Zapatero ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que anticipa lo que a priori declarará hoy ante el juez. Martínez se le ve dispuesto a colaborar siguiendo el criterio de Víctor Daldama y señala en este escrito que Zapatero medió en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y por el que se acordó una comisión del 1% del monto total del rescate. Es martes 21 de julio y así continúa De la Noche al Día. De la Noche al Día. Estíbaliz Pérez. Pero este martes nos trae otras noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Los conductores de guaguas de Tenerife Sur, Carlos, denuncian servicios indignos en el aeropuerto. La nueva tasa de AENA, que ya está en vigor en Tenerife Sur, vuelve a dar de qué hablar. Las guaguas turísticas que superen los 30 minutos de espera en la zona de pasajeros, como saben, tienen que pagar el coste de esta tasa. Para evitar ese sobrecoste, las empresas han decidido esperar en una explanada que está a la entrada del aeropuerto. Los conductores de guaguas denuncian que son unas instalaciones indignas, sin servicios básicos ni sombra. Antonio Perdomo es secretario de Organización Sindical de Uso Canarias. Un lugar de trabajo establece la normativa española que debe tener aseo, debe tener sombra y debe tener agua potable como mínimo. Aquí pues no hay ninguna. Los hombres, bueno, podemos ir a orinar aquí, pero imagínate las compañeras, por ejemplo, cuando están menstruando, cómo lo pueden hacer. El colectivo ciudadano Asamblea Popular por Beneguera protesta por unas obras y alerta de una posible transformación turística del enclave. Han convocado para este viernes a las 11 de la mañana una concentración frente al Cabildo de Gran Canaria para exigir la paralización de las obras que se ejecutan en el barranco de Beneguera. Tras la investigación abierta por posibles daños al patrimonio arqueológico, el colectivo reclama mayor transparencia y responsabilidades. Los convocantes denuncian supuestas irregularidades en la ampliación de edificaciones protegidas como bien patrimonial en suelo rústico y muestran su preocupación por un posible cambio de uso de esas viviendas para proyectos turísticos como hoteles rurales o villas de lujo. Manuel Pérez es integrante de la Asamblea Popular por Beneguera. Muchas viviendas tradicionales que están catalogadas por la FEDAC como bienes patrimoniales y ahí es un suelo rústico no urbanizable y han hecho ciertas construcciones que generan desconfianza, ¿no? de que se puedan emplear porque podrían hacerlo, podrían reconvertirlos en hoteles rurales si caducan las sanciones que podrían haber por esas construcciones ilegales. Uno puede verlo perfectamente por Grafcan, cómo ha evolucionado alguna de sus viviendas. Ampliación y modernización de la desaladora de agua de mar del sureste de Gran Canaria. La Mancomunidad del Sureste de la isla impulsa la modernización de la instalación desaladora de agua de mar. Con una inversión de algo más de 3 millones de euros, el objetivo es incrementar un 15% la producción de agua desalada y reforzar así el abastecimiento a más de 138.000 habitantes. Una instalación en Pozo Izquierdo, en Santa Lucía de Tirajana, financiada por el Cabildo. Antonio Morales es su presidente. De 33 a 38.000 metros cúbicos y además yo creo que incorpora algo importante, innovación, de manera que se busca la eficiencia energética abaratando los costes de la producción del agua. Saben que producir agua desalada es muy costosa. El Cabildo de La Palma propone preservar el uso turístico de viviendas afectadas por el Tajo Gaite. El Cabildo de La Palma ha solicitado a los grupos parlamentarios que la futura ley de ordenación del uso turístico de viviendas garantice expresamente el derecho a las viviendas afectadas por la erupción del volcán Tajo Gaite a reconstruir sus inmuebles y mantener el uso turístico que tenían antes del volcán. La propuesta forma parte de una de las enmiendas que la Corporación Insular ha remitido a la Cámara Autonómica antes de la votación prevista para este miércoles de la modificación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Sergio Rodríguez es presidente del Cabildo. Clave para proteger las viviendas vacacionales arrasadas por el volcán, garantizar los derechos que tenían inherentes, no aplicarle las nuevas fórmulas que plantea la nueva Ley de Vivienda Vacacional, y la otra para defender la supremacía de la Ley de las Islas Verdes sobre la propia
ley de turismo. Posible declaración de zona gravemente afectada por el incendio de Almería. Sí, en la península el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente la próxima semana la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para el área arrasada por el incendio forestal iniciado el pasado 9 de julio en la comarca del Levante almeriense, que ha calcinado más de 7.000 hectáreas y aún sigue sin extinguirse. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Yo creo que seguramente el próximo Consejo de Ministros, no el de mañana, sino el siguiente, para esa declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, y por lo tanto ahí se van a establecer esas líneas concretas de ayudas para apoyar a las administraciones públicas, a los ayuntamientos y por supuesto también a las personas que han sufrido algún tipo de daño como consecuencia de estos incendios. Nuevo capítulo diplomático entre España y Argelia. El presidente Pedro Sánchez ha escenificado una nueva etapa de relaciones con Argelia y pone el foco en el suministro de gas. Recuerden que Argelia suspendió en 2022 el Tratado de Amistad con España como respuesta a la posición del gobierno sobre el Sáhara Occidental. Argelia es el principal proveedor de gas de España, con alrededor de 1/3 de las importaciones. Estable permite pues asegurar el suministro, aprovechar también mejor el gasoducto Medgas y reducir la exposición a futuras crisis internacionales. Escuchamos al presidente. De nuestro tratado de amistad, de buena vecindad y de cooperación, que es una base sólida sobre la que seguimos construyendo unas excelentes relaciones bilaterales que hoy también quiero celebrar. Esta visita, si simboliza algo, es nuestra voluntad firme de profundizar en esta amistad y de ampliar la cooperación bilateral orientada al futuro. Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer: impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas. Para los deportes, la selección española se ha dado un baño de masas para celebrar la segunda estrella. Adrián Brito, buenos días. Buenos días, así es, tarde y noche muy larga para la selección española en la rueda de celebración por el Mundial. Coreados Pedri y Jeremy Pino en una noche que recordaremos durante mucho tiempo para poner el colofón a un Mundial impresionante que ha derivado en la segunda estrella de España en nuestro archipiélago. El Club Deportivo Tenerife sigue con las presentaciones por el centenario del Heliodoro Rodríguez López tras anunciar el documental del Stadium al Heliodoro, que se estrenará este mismo miércoles en la televisión canaria. Mientras tanto, la Unión Deportiva Las Palmas ya está en Marbella, donde mañana disputará su primer partido del Stage ante los Orlando Pirates a las 6 en punto de la tarde. Y en baloncesto, la Laguna Tenerife ha anunciado la llegada del alero estadounidense de 25 años, TJ Bamba. Y un último apunte en tenis: el gran canario Iván Marrero Curvelo disputará hoy los 16avos de final del Segovia Challenger ante el argentino Facundo Mena. Y vamos también con la información del tiempo, más que nada para refrescarnos, porque con respecto a lo que está cayendo en la península, pues estamos mejor que ellos, aunque eso sí, con temperaturas que también en algunos rincones de las islas no serán muy bajitas, pero al fin y al cabo las temperaturas son más agradables que días anteriores. Vicky Palma, ¿qué tal? Muy buenos días. Estivali. Bueno, seguimos también con el régimen de viento de alisios y como digo, sol, pero también con temperaturas un poquito más agradables, ¿verdad? Sí, las temperaturas son algo más frescas hoy que en la jornada de ayer. Lo notamos ahora y lo notaremos en horas de mediodía. Es verdad que no se nota en zonas altas y de medianías del sur de la isla de Gran Canaria, donde se mantienen los valores más altos a esta hora y donde también se registrarán pues probablemente las máximas de la jornada de hoy. Hay que pensar que ayer se llegaba casi a registrar pues los 36 grados, un poquito menos en medianías del sur de la isla de Gran Canaria. Hoy nos quedaremos en torno a unos 32 grados de máxima en esa isla, 32, 33 grados de máxima en esa isla, en torno a los 30 en el resto del archipiélago, aunque a esta hora de la mañana pues las temperaturas son notablemente más frescas que en días anteriores, sobre todo en las islas occidentales. Hay pocas nubes de momento, las encontramos en el nordeste del Hierro, en el norte de La Gomera, en algunos puntos del norte de Tenerife y de Gran Canaria, en algunas zonas del oeste de Lanzarote, Fuerteventura, y también hay algunas de la isla de La Graciosa. Vamos a poder disfrutar de numerosas horas de sol. Parte de las nubes que hay ahora desaparecerán.
Las volveremos a ver al final de la tarde. Hoy se situarán a menos de 1000 metros de altitud aproximadamente. El viento va a ser el alisio, sopla moderado con intervalos y rachas fuertes, especialmente intensos en las vertientes sur y noroeste de las islas. Se puede intensificar también a lo largo de la tarde de forma local, por ejemplo en el área metropolitana de la isla de Tenerife, medianías del sur de la isla de La Gomera. En el mar también hay viento y eso implica que levanta olas, predomina la fuerte marejada en la mayor parte de las costas. Nos vamos a encontrar olas que pueden alcanzar y superar el 1,5 metros de altura en zonas de playa y de baño en el litoral norte, este y sureste de las islas, así que hay que tener un poquito de precaución, tener cuidado con ese oleaje en las costas a lo largo de las próximas horas. Bueno, pues mucho cuidado con el mar. Por aquí también nos apunta Bernardo desde El Hierro, en Valverde 21 grados, tiempo tranquilo. También José Díaz desde Fuerteventura, que nos manda una imagen del cielo totalmente despejado de Tesguate y esa temperatura de 21 grados. Vicky, también antes desde Fuerteventura nos hablaban de tiempo calimoso. ¿Todavía persiste la calima? ¿Tenemos algo de calima? Sí, hay una calima en altura que va a permanecer también en la jornada de hoy con nosotros. Las concentraciones son pequeñas, a nivel superficial las concentraciones son prácticamente inapreciables, pero es verdad que no estamos viendo el cielo azul brillante, sino lo vemos un color entre azul grisáceo, pues por esa presencia de calima que es bastante llamativa a vista de satélite, pero que no se refleja en concentraciones importantes a nivel superficial. Bueno, pues nos quedamos con todo eso. Que tengas una buena jornada, Vicky. Un saludo. Igualmente, buenos días. Bueno, pues en este punto, 7 y 13 minutos de la mañana, en la sala del 112, nos informan que de momento no hay ninguna incidencia, por lo tanto, de eso nos alegramos y que sea una jornada tranquila para los servicios de emergencia en la sala del 112. Pero si nos fijamos en el tráfico, estamos viendo que, bueno, se circula con total normalidad, tanto en la isla de Tenerife como en la isla de Gran Canaria. Sí es verdad que se ve algo de tráfico lento en ese tramo muy común a la altura del aeropuerto de Los Rodeos con destino Santa Cruz de Tenerife, y en la franja sur, en la TF1, en cuanto a esa autopista del sur de la isla de Tenerife, sí es verdad que se nota también tráfico abundante en sentido sur a la altura de Guasa, esto en el municipio de Arona, pero por lo demás total tranquilidad en las carreteras de las islas. Ahora sí que nos situamos en la agenda del día. Eugenio González, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Estíbaliz. Entre esas 3 claves que nos traes, hoy destacamos sesión de control al gobierno aquí en el Parlamento de Canarias, ¿verdad? Sí, será esta mañana cuando el presidente del gobierno, cuando Fernando Clavijo, pues responda en esa sesión de control al gobierno que tú decías a varias preguntas sobre asuntos pues muy candentes, como por ejemplo la crisis habitacional, la inflación o también la gestión de los fondos disponibles durante esta legislatura. Será, como te digo, a partir de las 10:30 esta sesión plenaria en el Parlamento, en esta sesión de control al gobierno. Bueno, pues eso hoy en el Parlamento de Canarias, pero también aquí en Canarias va a estar hoy el ministro Plana. Sí, el ministro de Agricultura, de Pesca, de Alimentación, y va a estar en La Graciosa, allí donde va a estar el ministro, que va a mantener un encuentro con pescadores en Puerto Caleta de Sebo, ahí donde va a mantener ese encuentro en La Graciosa esta tarde con los pescadores, con el sector primario de la isla de La Graciosa, el ministro Plana, que debe ser la primera vez que un ministro de Agricultura visite en este caso la isla de La Graciosa, y será esta tarde y estaremos muy pendientes de esos acuerdos y de esas conclusiones de ese encuentro del ministro con el sector, con los pescadores de la isla de La Graciosa. Bueno, y un escrito que nos sorprendía ayer con destino a la Audiencia Nacional, el de Julio Martínez, el amigo de Zapatero, que declara hoy ante el juez por el caso Plus Ultra tras haber hecho público este documento. Eugenio. El amigo de Zapatero, que era amigo de Zapatero, a partir de ahora no sabemos si va a ser amigo o no, porque parece que va a tirar de la manta, Estíbaliz, esto es lo que parece que... Se ha apuntado al carro de los consejos de Víctor de Aldama, sí, ¿no? Sí, esto de colaborar con la justicia, ¿no? Pues parece que sí, que lo va a hacer el empresario Julio Martínez, que, como tú decías, hasta donde sabemos, amigo de Zapatero. A partir de hoy sabemos si va a seguir siendo amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, y uno de los principales investigadores en el caso Plus Ultra, que declara hoy, esta mañana, ante el juez, después de implicar al que fuera su amigo y al que fuera presidente del gobierno en la ayuda que el gobierno concedió a la aerolínea en 2021 y confirmar el cobro del 1% de la misma. Considerado por los investigadores como el lugarteniente principal y figura visible de la trama, pues Martínez comparece esta mañana en la Audiencia Nacional con el compromiso de colaborar y contribuir
contribuir al esclarecimiento de los hechos, según un escrito que, como tú bien decías, presentó a menos de 24 horas ante el juzgado. Por tanto, algunos dicen tirar de la manta, otros dicen colaborar con la justicia. Se quiera como se diga, lo cierto es que parece que no se va, que va a decir todo lo que sabe, y independientemente de que sea o no amigo Zapatero. Bueno, pues será interesante todo lo que surja a partir de ahora, teniendo en cuenta quizás lo que viene a dar de sí este documento presentado por Julio Martínez, que un poco viene también a desmoronar la defensa que tenía preparado el abogado defensor del propio José Luis Rodríguez Zapatero. Desde luego, aquí cambia mucho la jugada y la ficha en el tablero. Veremos a ver qué dice en esta mañana Julio Martínez. Bueno, pues eso está por ver en la jornada de hoy, de este martes 21 de julio, pero también este martes tenemos una cita a partir de las 11 con la Alpispa, Eugenio. Sí, a partir de las 11 y hasta la 1, como siempre, varios asuntos pegados mucho también a la actualidad. Y también vamos a hablar de un estudio, Estíbaliz, que realizado en España, que revela que existen importantes diferencias, atención, en la calidad del semen de los hombres según las regiones, muy superior en el norte peninsular con respecto al resto, pero también que esas diferencias se deben sobre todo a factores ambientales como la contaminación, y que las personas analizadas tenían hábitos de vida muy similares. Vamos a hablar con la coordinadora de este estudio, que es la bióloga Rocío Núñez. Con ella vamos a hablar sobre este estudio, y luego también un poquito para finalizar, se viene hoy, es martes, se viene Nacho de la Vega a la radio, y con él siempre repasamos música. Hoy le va a poner música a Nueva York, por aquello del Mundial, en fin, se ha hablado mucho de allí, pues canciones que hablan de Nueva York. Hoy, para el cierre, música con Nacho de la Vega. Muy evocadoras. Sí, desde luego, nos traerán muchos recuerdos. Entonces, mejor para el norte que para el sur. Mejor en cuanto al semen te refieres. Sí. Superior la calidad en el norte que en el sur, en general. Bueno, pues en el norte. Estaremos atentos también a ese estudio. Gracias, Eugenia. A ti, a las 11 te escuchamos. Igualmente, gracias. 7:18. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y abrimos la puerta a otros asuntos en esta mañana de martes 21 de julio. Saben ustedes que el Partido Popular se ha propuesto recuperar una década después un bastión municipal importantísimo. Ese bastión es Las Palmas de Gran Canaria, y Poli Suárez ha sido el elegido para este desafío. Poli Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿por qué Las Palmas de Gran Canaria? ¿Por qué aceptar este reto? Porque yo creo que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pues necesita un cambio que genere ilusión, que recupere también proyectos para la ciudad y que recupere también el orgullo de pertenecer a ella. Por lo tanto, cuando el partido, a través del presidente autonómico Manuel Domínguez, me ofrece esa oportunidad, me hace esa propuesta, pues después también, hay que decirlo y reconocerlo, de meditarlo durante varios días, consultarlo también con mi familia, pues doy un paso al frente, digo que sí a esa ciudad, que sí a la capital, que sí a Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, ¿cuánto tiene que decir también la familia en todo esto, en estas decisiones, señor Suárez, ¿no? Una parte muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que mi madre es la que más sufre mi ausencia, con lo cual creo que era importante compartir con ella y tomar la decisión conjuntamente, ya que para mí ella pues es mi pilar y tengo que escucharla, tengo que respetarla, tengo que comprenderla y tengo que estar con ella. Bueno, de política municipal también sabe mucho. La verdad que no es lo mismo igual Moya que Las Palmas de Gran Canaria. Nada que ver, nada que ver. Moya es el pueblo de donde nací, el pueblo que me dio también la oportunidad de cumplir un sueño, que fue ser alcalde de ese municipio, y también quien me dio la oportunidad de gestionar. Porque aquí no hablamos de número de habitantes, aquí no hablamos de extensión del territorio, aquí de lo que hablamos de gestión. Y Las Palmas de Gran Canaria necesita alguien, una persona que sepa gestionar, una persona que haya demostrado que le preocupa la gestión del día a día, y por lo tanto creo que es importante el que se hable, como decía con anterioridad, de gestión pura y dura. Las Palmas de Gran Canaria necesita gestores. Mayer Trujillo, buenos días. Buenos días, Estíbaliz, buenos días. Poli, estaba pensando yo mientras decía Estíbaliz eso de Moya, que claro, usted es mucho de la relación del tú a tú, eso se puede hacer en Moya, en Las Palmas de Gran Canaria, es un poco más complicado, hay que echar más horas, ¿no? Se hace también en Las Palmas de Gran Canaria. Mire, yo no solo me pateo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ahora en estos días, puedo presumir que conozco gran parte de la ciudad. Si digo que conozco los 122 barrios del municipio, estaría mintiendo. Pero sí es verdad que conozco gran parte de lo que es Las Palmas de Gran Canaria. Y conozco mucha gente y se me acerca mucha gente. Y yo creo que el tú a tú, el contar con la opinión
de los ciudadanos, el contar también con la opinión de los colectivos, que hay que darle voz y escucharle, creo que pues es más fácil de lo que nos pensamos. Yeah. Si fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo, ¿qué es lo primero que haría? ¿Qué es lo más urgente a su juicio? Primero, la política de recursos humanos, el personal del ayuntamiento, el personal de la casa. A lo largo de estas semanas me han llegado muchos mensajes, me han solicitado también varios encuentros y he podido escuchar la realidad del personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y por lo tanto, creo que lo más importante, aparte de todo lo que queda por hacer, es pues reconciliarnos, ¿no?, con el personal del ayuntamiento, reconciliarnos con el personal de la casa e ir de la mano. Creo que es muy importante el que podamos colaborar, el que podamos escuchar a los que están allí en el día a día y poder poner en marcha distintas medidas, distintas actuaciones que lógicamente sean para mejorar. Por lo tanto, mi preocupación está también en la relación con el personal del ayuntamiento. Metro Guagua, ¿va a defender ese proyecto? Sí, yo creo que la Metro Guagua es un proyecto muy importante que va a ayudar a mejorar el problema de la movilidad que tiene o que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria. Lo que pasa es que los ciudadanos se preguntan, ¿esto se terminará algún día? Es que vamos 10 años de retraso, 10 años de obra, 10 años en los que se ha tenido incluso que hasta devolver dinero. Pero la Metro Guagua, el proyecto de la Metro Guagua es un gran proyecto para la ciudad. Por lo tanto, hay que defenderlo, hay que apoyarlo, pero lo que hace falta también es gestionarlo bien. Y aquí lo que ha habido es una falta de gestión. Por lo tanto, si alguien me pregunta cómo acabas de hacer por el proyecto de la Metro Guagua, yo digo que sí, pero bien gestionado. Claro, en este caso Coalición Canaria se ha montado el carro de paralizar el proyecto de la Metro Guagua, ¿se equivoca? Yo creo que es un error. Creo que es un error por parte de Coalición Canaria que quieran paralizar un proyecto que, vuelvo y digo, que lo que se ha hecho es que se ha ejecutado mal. Se ha ejecutado mal. Y yo entiendo el enfado de los vecinos y de las vecinas que llevan pues sufriendo las obras, los retrasos, las paralizaciones, pero entiendo también que a la larga seremos conscientes de que, si me permiten, valió la pena pues apostar por el proyecto de la Metro Guagua, porque ya digo, va a mejorar mucho la movilidad de la ciudad. Tasa de basura sí, pero no de aquella manera. Ya lo hemos dicho también, yo por lo menos lo he dicho, la tasa de basura ha venido para quedarse. Es una imposición de Madrid, una imposición de Europa. Ahora, ¿cómo vamos a poner en marcha la tasa de basura? A mí lo que no me gustaría es que los ciudadanos se crean que ahora con la sentencia del TCJ, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se piensen que no va a haber tasa. Tasa va a haber. ¿Cómo aplicarla? Es lo que tiene que hacer el ayuntamiento ahora, que es lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Usted esto lo ha hecho mal. Por lo tanto, rectifique. Nosotros también, a través del Grupo Popular Municipal y también de mi compañera Jimena Delgado, se lo pedimos a la alcaldesa el que diese marcha atrás, que no recurriese el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que se hicieran las cosas bien. Entiendo que así lo ha querido hacer y yo felicito a la alcaldesa por dar marcha atrás, y ahora lo que hace falta es crear una buena ordenanza. ¿Qué ha hecho mal Carolina Darias? Bueno, probablemente también ha hecho muchas cosas bien, también ha hecho cosas malas, y es que al final nadie es perfecto, y yo entiendo que, mire, tanto Carolina Darias como todos los alcaldes o alcaldesas que han estado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o recorriendo los 88 municipios de esta tierra, quieren hacer lo mejor para su ciudad, lo mejor para su pueblo, lo mejor para sus vecinos y vecinas. Y por lo tanto, también en esa buena voluntad de hacer lo mejor podemos cometer errores. Y probablemente la alcaldesa haya cometido errores, pero también hay que decirlo, porque no se puede ser también. Yo no vengo aquí a crispar, no vengo a criticar, sino a proponer, ¿no?, qué necesita esta ciudad. Por eso decía que probablemente Carolina Darias, dentro de toda su buena voluntad, haya cometido errores como los cometemos todos. Sí, algo que tienen Las Palmas de Gran Canaria, señor Suárez, el hecho de dar lugar a un vuelco electoral, de pasar de una mayoría absoluta de un Partido Socialista a una mayoría absoluta del Partido Popular, que ha fallado quizás en la oposición por parte del Partido Popular para estar una década en la oposición y no estar ahí en el frente político del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es que también el mapa político a nivel nacional cambió, y mucho, porque nosotros, cuando bien decías, como tú bien decías, pasábamos de una mayoría absoluta del Partido Popular a una mayoría del Partido Socialista, éramos los únicos que estábamos.
Pero cuando nace Ciudadanos, cuando nace Podemos, cuando nace pues Sumar, cuando nace Vox, pues lógicamente se divide el bando, por llamarlo de alguna manera, nunca me gusta hablar así, pues la gente que son seguidores de la izquierda y la gente que son seguidores de la derecha. Y por eso ya no existen esas mayorías. El objetivo, sin lugar a dudas, es conseguir una mayoría absoluta. Ello, ¿no? Sí, sí, el objetivo es conseguir una mayoría absoluta que dé estabilidad. Durante 3 mandatos ha estado gobernando Partido Socialista, Nueva Canaria y Podemos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esa es la realidad y ahí vemos los resultados. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los propios vecinos y vecinas, lo dicen los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Hay un descontento generalizado. Por lo tanto, es importante que se obtenga una mayoría absoluta para dar estabilidad al ayuntamiento. ¿Alguna línea roja? Sí, probablemente haya líneas rojas y que esas líneas rojas sean aquellas que yo siempre he tenido en mi vida, y es no al odio, no a la desigualdad, y por lo tanto me encontrarán en el diálogo, en el consenso, en las ganas de sacar adelante a Las Palmas de Gran Canaria. Eso habla de Vox, lo digo también por sus desencuentros, los que ha tenido en el Parlamento de Canarias, Habla con de esos discursos a los que usted se refiere. Habla de toda aquella persona que no crea en los derechos individuales de las personas. Habla de todo aquel o toda aquella que quiera poner barreras o levantar muros. Eso es de lo que habla mis líneas rojas. Sí a la igualdad. Yo quiero una ciudad diversa, una ciudad solidaria, una ciudad en la que quepamos todos y todas. Y eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Habrá que ponerlo en marcha y creérselo de verdad. Yo, a lo largo de mi trayectoria, y puede sonar petulante, pero a lo largo de mi trayectoria he puesto en marcha todo eso en lo que he creído. Y por lo tanto voy a seguir siendo el mismo Poli Suárez. Ahora que dice una ciudad donde quepan todos y todas, ¿dónde cabe el carnaval? Bueno, pues el carnaval a mí me gustaría que se quedara en el Parque Santa Catalina. Pero es verdad que hay también pues, una sentencia que dice que ahí no puede estar. O que puede estar pero poquito tiempo. Vamos a resumirlo así. Y yo creo que ese es el espacio más apropiado para la celebración del carnaval. Ahora bien, aquí lo que tenemos que conseguir es que todos nos identifiquemos con el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Es que todos creamos que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es positivo para la ciudad, para los grupos, para los diseñadores, para, en definitiva, para también la generación de economía. Y por tanto, si somos capaces desde el propio ayuntamiento de involucrar a todos los agentes, incluido también a los propios vecinos de la zona, yo estoy convencido que el carnaval puede quedarse en el Parque de Santa Catalina. Bien, es verdad que hubo en su momento un proyecto que era en el Rincón, para convertir ese espacio en ese recinto, ¿no? Ferial o que fuese sede, ¿no? del carnaval y de grandes espectáculos. No podemos descartar nada. Pero es verdad que a mí, para el carnaval, me gusta el Parque Santa Catalina. O sea, primera opción, Parque Santa Catalina, segunda opción, el Rincón. Segunda opción, habría que buscar el espacio donde podamos convivir todos y que el carnaval no sea una molestia, sino que el carnaval sea una fiesta que la disfrutemos todos. Y eso es lo que hay que hacer, o sea, llegar a ese punto de encuentro con los que no creen en el carnaval, con los que no quieren el carnaval al lado de sus casas, y con los que sí creemos y queremos al carnaval, que sea un carnaval que gane la calle, un carnaval también que cuente con los centros educativos, un carnaval donde los grupos del carnaval sean los protagonistas, un carnaval que sirva también de escaparate para poder mostrarnos tal y como somos, ese carácter alegre, ese carácter acogedor también, porque el carnaval acoge. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que acoge. Y el carnaval también es un ejemplo de eso. Por lo tanto, hay que darle cariño, ponerle cariño al carnaval. Poli, ¿qué solución tiene lo de la suciedad? Que siempre se quejan los vecinos de que Las Palmas de Gran Canaria está sucia. Bueno, y nos lo dicen constantemente. ¿Usted cree que está sucia? Yo sí. ¿Y qué lo nota? Pues cuando paseo por las calles, cuando veo las calles y veo pues la falta de limpieza de la ciudad.
Y por lo tanto hay que ponerle pies y cabezas al contrato. Hay que también, pues, insistir en cómo mejorar la limpieza, pero sobre todo hay que ponerle cabeza. Pero que falta de dinero, falta de ejecución. Yo no creo que sea falta de contrato. dinero. Mira, falta de dinero no puede ser. Hay un dato que a mí me preocupa. Yo soy una persona que, como bien decía, me encanta la gestión. Y cuando en un ayuntamiento solo se ejecuta un 64% del presupuesto, es que no son buenos gestores. Y dentro de ese, del presupuesto, solo un 38% en inversión. ¿Y el resto? El dinero, los ciudadanos, las ciudadanas tienen la necesidad y quieren saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos. Y cuando, insisto, cuando un ayuntamiento solo ejecuta el 64%, no estamos hablando de buena gestión. Y por supuesto no estamos hablando de que falte dinero. Con lo cual, ¿dinero hay? Sí. Lo que hace falta también es gestionarlo bien y no guardarlo en los bancos. Le pongo el ejemplo para que me puedan entender de Canarias. Canarias recauda entre un 8 y un 9% más. El Estado te dice que solo puedes invertir un 4% de ese 8 o 9%. El resto, ¿sabes para dónde va? Para los bancos. Pues en los ayuntamientos, en este caso en Las Palmas de Gran Canaria, lo que tenemos que hacer es gestionar bien los recursos que tenemos y no guardarlos en una hucha, no guardarlos en el banco. Y la vivienda, que también preocupa en Las Palmas de Gran Canaria. Imposible conseguir una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos escuchando de vecinos que se han visto ya que los barrios ya no tienen la identidad que tenían, que han sido quizás ocupados por vivienda vacacional, por edificios enteros que ahora mismo forman parte de otras manos y que no se identifican con el barrio en el que viven. Quien da la licencia a los edificios para que todo ese edificio sean viviendas vacacionales es el ayuntamiento. Pero, desde luego, lo que tenemos que hacer es esa convivencia, porque es importante que haya, pues, recursos turísticos, pero también es más importante que haya vivienda pública. Y que cuando hablamos del problema de vivienda, que puede haber, por ejemplo, en Tamaraceite o en Las Torres, también estemos hablando de la generación, la creación de servicios. Porque ¿de qué se nos sirve crecer en vivienda si después no generamos los servicios necesarios? Estamos hablando también de la necesidad de rehabilitación. Veíamos estos días el problema que hay en las viviendas de San Francisco, pero también en esas rondas, en esos paseos, en esas caminatas que uno se pega por la ciudad, ve también el abandono de viviendas sociales como en la zona de Chamán, la zona de Escaleritas. ¿Hay un problema de vivienda? Sí. ¿Hay que seguir construyendo vivienda pública? Sí. Y eso es lo que necesita Las Palmas de Gran Canaria. Porque hay una demanda cada vez mayor. ¿Los precios son accesibles? No. Cuesta mucho poder adquirir una vivienda. Cuesta mucho pagar un alquiler. Entonces, tenemos que también, porque el otro día me ponían de ejemplo lo que había pasado en Barcelona para limitar los precios del alquiler. Claro, no ha funcionado. Claro, lo de los precios se soluciona con la declaración de zona tensionada para Las Palmas de Gran Canaria. Es que es lo que ha pasado en Barcelona y no ha funcionado. Entonces, aquí, cuando hablamos de zonas tensionadas, hablamos también de la responsabilidad del ayuntamiento. Y cuando hablamos de vivienda vacacional, hablamos también de la responsabilidad del ayuntamiento. Es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso, el que tiene una ordenanza y el que facilita que un edificio entero se convierta en un edificio de viviendas vacacionales. Esa es la realidad. No podemos culpar a otros, tenemos que mirar nuestra propia casa. ¿La ley de vivienda vacacional afecta a Las Palmas de Gran Canaria? No. ¿Por qué? Porque Las Palmas de Gran Canaria tiene su propia ordenanza. Eso es lo que hay. No. Le pregunté también por un asunto nacional que es portado hoy en todos los periódicos. Ayer conocíamos ese escrito que remitía Julito Martínez al juez en la instrucción del caso de Zapatero, de Plus Ultra. Y según Julio Martínez, Zapatero cobró por asesorar en el rescate de Plus Ultra y desmiente lo que había dicho Zapatero. Y además también el presidente de Plus Ultra, el otro Julio Martínez Sola, admite que pagó al expresidente Zapatero. ¿Qué le parece todo esto? ¿Para qué espera el Partido Socialista a tomar decisiones? Es que no pasa un día en que no nos levantemos o nos acostemos con noticias negativas
de líderes, de representantes, de dirigentes del Partido Socialista. Mientras otros se atrincheran en el puesto, mientras otros llegaron a Moncloa a través de una moción de censura por corrupción, hoy nos mantenemos, se mantienen en el puesto, en el trono. Yo creo que es importante el que salga todo y que la pague quien la hace, venga de donde venga, sea de la organización política de la que sea o a la que pertenezca. Aquí no estamos para meter la mano en la caja. Aquí no estamos para enriquecernos gracias a un puesto. Aquí cuando nos entramos o cuando entramos en política, cuando nos metemos en política, cuando adquirimos responsabilidades públicas, es para trabajar y no para enriquecernos. Y es lo que ha pasado y lo que está pasando, que día a día estamos viendo los distintos casos de corrupción del Partido Socialista. Y aquí voy a ser generoso, presuntos casos de corrupción. Entonces, dejar trabajar a la justicia sin lugar a dudas, acatar, aceptar las decisiones de la justicia, nos gusten más o nos gusten menos. Despolitizar. Y sobre todo, mira, algo nos unía estos días, y ha sido la selección. Yo le ponía un ejemplo en casa de hablaba en casa de mis amigos cuando estaba viendo la final. Qué pena que esta unión no dure más tiempo, y qué pena que no nos unamos para más asuntos. La selección española, de la cual lógicamente yo me alegro que haya ganado el Mundial, nos ha unido. ¿Nos ha unido o no nos ha unido? Nos ha unido. Pues que esa unión sea también para cosas también importantes. Pero volvemos a poner el foco de nuevo en los tribunales. Ya ves cómo cambia, señor Suárez, la dinámica de la actualidad y de las noticias, ¿no? Sí, pero que al final los tribunales hacen su trabajo. Y a mí me puede gustar más una sentencia o no, pero tengo que respetarla. Y aquí es que se está cuestionando ya incluso hasta los tribunales. Pues conmigo ahí no me van a encontrar, a mí ahí no me van a encontrar, porque yo sí creo en la justicia. Me guste más o me guste menos una sentencia que pueda, lo siento, son los jueces, son las juezas, las que lógicamente tienen esa posibilidad de dictar sentencia. Ya está bien de cuestionar. Una última cuestión vinculada que no nos ha dado tiempo a su cargo de consejero de Educación. ¿Qué nos espera para el próximo curso? ¿Qué novedades va a traer? Bueno, pues ya se pone en marcha algo que es muy importante y es el aplicativo Dorama, que viene a reducir la burocracia en más de un 50%. La gran demanda de los docentes y de las docentes. Cuando llego a la consejería, el 15 de julio de 2023, pues voy conociendo un poco lo que es la casa, y en septiembre ya que se incorporan las directoras, los directores, me reúno con todos y cada uno de ellos en todas las islas. Y la demanda principal, entre otras, era la reducción de la burocracia. Pues ya en este curso que va a empezar, en 2026 y 2027, se pone en marcha ese aplicativo Dorama que, insisto, reduce más de un 50% la carga burocrática. Damos un primer paso con 30 centros pilotos para ver cómo funciona el nuevo aplicativo. Ya hemos desarrollado muchas jornadas de formación para que lo conozcan, sepan manejarlo, y durante los primeros meses del curso escolar 2026-2027, pues pueda ponerse en marcha y ver cómo funciona, porque si lo hacemos con todos los centros de educación infantil y primaria, pues lógicamente podríamos, a lo mejor si falla algo, podríamos tener un caos, y no se trata de eso. Por eso 30 centros pilotos. Y después también algo que es importante, nosotros seguimos cumpliendo con los compromisos que adquirimos y este curso escolar se sigue bajando también las ratios. Creo que son datos importantes, creo que son demandas que hemos ido atendiendo, demandas de la propia comunidad educativa, y aquí hablamos de familia, aquí hablamos de docentes, aquí hablamos de alumnado, aquí hablamos de muchos agentes que influyen o tienen que ver con la mejora de la calidad educativa, bajada de ratios, reducción
de burocracia y con el mayor presupuesto de la historia de la Consejería de Educación, 2.315 millones. Pues nos quedamos sin tiempo. Poli Suárez, gracias por acompañarnos una vez más aquí en la sintonía de la Radio Canaria. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Poli. Buenos días. Y en este punto de la mañana saludamos también a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias. Ya están preparados para tomar el relevo. Isaac Tacoronte, buenos días. Hoy muy pendientes también de esas celebraciones que se producían ayer en torno a La Roja. Sí, así es. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. En torno a 2 millones Bueno, de eso personas. en la pantalla de Televisión Canaria. Aquí en nuestra sintonía, un alto en el camino y enseguida estamos de regreso. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Tu explotación en regla y con futuro. Si tienes una explotación agrícola en Canarias, inscríbela o actualiza tus datos en el registro